Amigas, amigos, buenas tardes. Gracias por estar con nosotras una vez más en su programa ProMujer Quintana Roo AC. Gracias a Pulso Sur Noticias, el canal de la capital, por recibirnos una vez más, como cada miércoles. Y fíjense que el día de hoy estamos aquí con la psicóloga Magda Rumoroso. Hola Magda. Hola, ¿qué Le tal, doy Gaby? como cada semana la Buenas bienvenida, tardes. Magda. Hoy no podrá estar con nosotros Lilia Paola y le mandamos un saludo desde aquí, donde estés, Lilia. De todos modos, aquí sigues teniendo tu casa y tu programa cuando desees venir otra vez con nosotras. Fíjense que el tema de hoy es muy interesante. Hoy hablaremos de qué tema, Magda. Hablaremos sobre el abuso sexual infantil y sus consecuencias que conlleva. Que fíjense qué tema tan difícil y tan duro. Hay una situación que es muy importante. Los padres y madres de familia deben de saber que existe penalización en el Código Penal para los maestros y maestras de las escuelas de cualquier nivel que al percatarse de la existencia del abuso sexual en menores no hagan nada. Esto es, que omitan denunciar ante las autoridades correspondientes cuando se den cuenta de que existe este abuso. Pero más que nada, es muy importante que este tipo de situaciones, los maestros y maestras de las escuelas, que son el primer contacto con los menores, siempre tengan la capacidad de poder hacer las denuncias y que tengan el conocimiento de esta situación. Por ello es que desde aquí les hacemos un llamado, maestras, maestros, en ProMujer Quintana Roo, siempre estamos gustosas para apoyarles, para prepararles, para darles información. Muy pronto tendremos un cuadernillo editado precisamente sobre estos temas tan delicados del abuso sexual infantil. Esto viene siendo una lacra. Por desgracia, el estado de Quintana Roo sigue teniendo un alto índice de abuso sexual infantil y de turismo sexual infantil. Esto es gravísimo. Esto es una situación que deberíamos de combatir todas y todos desde nuestra casa, desde donde tenemos encargada la crianza de los menores. Es un asunto, como les digo, doloroso además, y es una situación que va a dejar secuelas en los menores hasta su vida adulta, y que bueno, ahora Magda nos hablará de eso. Tengo conocimiento de que también este tipo de comportamientos o este tipo de conductas de abuso con los menores de edad usualmente se repite, se hace un círculo repetitivo, de acuerdo, bueno, a lo que yo he leído sobre este tema, bueno, obviamente porque yo soy abogada. Pero hay algo importante que quiero irles diciendo desde ahora. En el estado de Quintana Roo, desde el año 2010, se empezó a hacer legislación con penalizaciones mucho más altas para las personas que abusaran, que violaran o que hostigaran sexualmente a menores de edad. Y la penalidad del abuso sexual contra los menores de entre los 14 y los 18 años se elevó muchísimo, precisamente como una forma del Estado de tratar de evitar el turismo sexual juvenil e infantil. Obviamente se considera que una persona sigue siendo infante hasta los 14 años aproximadamente. Entonces, por ello es que estas penas se fueron incrementando, y por eso es tan importante que también padres y madres estemos enterados de esta situación. Ahora mismo la psicóloga Magda Rumoroso va a empezar a decirnos cuáles son algunos de los síntomas que presentan los menores, los niños y las niñas, cuando están sufriendo el abuso sexual. Pero hay una puntualización que yo quiero hacer primero desde el punto de vista legal. El abuso sexual se hace o se realiza con conductas que no propiamente lleven al individuo activo, o sea, al que las está practicando, a tener una relación sexual con el menor al que están abusando sexualmente. De otra forma se llamaría violación, si hubiera este contacto sexual físico de penetración. Yo sé que estas palabras legales son fuertes, son difíciles manejarlas en ambientes públicos, en las redes también, pero creo que debemos de llamar las cosas por su nombre y como son. Entonces, por eso los tipos penales están descritos con las palabras como deben de decirse y como son. Como les digo, existe el delito de violación y el delito de abuso sexual y el de hostigamiento sexual. Y por eso muchas veces las personas no entienden
¿por qué cuando denuncian en el Ministerio Público un delito, muchas veces el Ministerio Público trata de judicializar o primero hace su investigación por un delito diverso que a las personas les parece que no es por lo que fueron a acusar a este, en algunos casos, maestros? Se deberán de acordar, con todo respeto lo estoy diciendo, hace algunos 2, 3 años estuvo en la palestra un profesor de nivel de kinder, me parece, de preescolar, que estuvo abusando aquí en el estado de Quintana Roo, que estuvo abusando sexualmente de sus alumnos. Esto es, nunca llegó a la cópula, esto es al sexo real con los niños, pero sí hacía sobre ellos tocamientos y los acariciaba, lo cual implica que se configura este delito de abuso sexual. Ahora, la licenciada Magda nos va a decir precisamente cuáles son algunos de los síntomas que como padres y madres debemos de ir analizando en nuestros hijos pequeños, en nuestros nietos, para darnos cuenta de que algo está pasando y cuál sería una forma de actuar ante la presencia de estos símbolos. Magda, ¿qué nos puedes decir? Ok, Gaby. Bueno, como tú decías, el abuso sexual infantil es un hecho tremendamente inaceptable y traumante, ¿sí? Es algo que no se puede tolerar y que debemos combatir definitivamente, totalmente, ¿sí? Tomando en consideración esta situación, sí, tenemos que ver que hay muchas consecuencias, ¿sí? Las consecuencias vienen a nivel inicial, ¿sí? A nivel inmediato, ¿sí? Y a largo plazo, ¿sí? A nivel inicial, sí, los niños obviamente reflejan ciertas conductas y realmente la afectación directa es en la conducta que el niño tiene, ¿sí? Y hay que saber identificar ese tipo de conductas, ¿sí? Inicialmente empieza la desconfianza y el miedo. Los niños tienen mucha desconfianza con muchas personas, con las personas, digamos en este caso adultas, ¿sí? Tienen mucho miedo, se vuelven hostiles y tienen mucha vergüenza y su actitud es de ansiedad, ¿sí? Las consecuencias que puede traer en este caso el abuso sexual es la hiperactividad. Estamos hablando en el caso de las conductas, ¿sí? Afecta la hiperactividad, los problemas de concentración, el déficit de atención, problemas de aprendizaje, ¿sí? Emocionalmente también tenemos afectación en el caso de los niños, ¿sí? Y a nivel emocional los niños se vuelven depresivos, con baja autoestima, ¿sí? Sentimiento de inferioridad, tienen pérdida de entusiasmo, ¿sí? Y a veces ellos reflejan una conducta muy o una situación muy difícil, que es la enuresis. La enuresis tiene que ver con mojar la cama. A veces los niños cuando son abusados sexualmente, esa es una característica sí muy primordial que tienen los niños, que son moja la cama, pero eso no quiere decir que porque alguna situación, algún otro problema que tenga el niño moja la cama, no quiere decir que realmente el niño está abusado sexualmente. Hay que ver y ver específicamente las características que tienen esta situación. Sí, a nivel sexual también hay afectación, sí, y esta afectación se ve realmente cuando los niños pasan a la adolescencia, sí, o en la edad adulta. Realmente, cuando un niño es abusado sexualmente y no es atendido en tiempo y forma, obviamente las consecuencias vienen a corto, mediano y largo plazo. A largo plazo, en la edad adulta, les es difícil sí, relacionarse sexualmente con su pareja. Sí. Y esto es importante que los niños, o en el caso de que el niño no sea atendido y vaya arrastrando ese tipo de consecuencias, en la edad adulta, cuando tenga su pareja o estén en una situación de relación íntima, anteriormente se hable con toda franqueza con su pareja para que pueda entender este tipo de situaciones. Gaby. Muy bien. Bueno, pues qué conveniente es conocer todo este tipo de situaciones que se están dando y que se pueden dar precisamente cuando padres y madres no estamos teniendo el cuidado necesario y la vigilancia correcta en la crianza de nuestros menores hijos. Y entonces les decía, es muy importante distinguir cuáles son las conductas. Muchas veces vamos al Ministerio Público y quizás no estamos siendo escuchadas o escuchados
de una manera adecuada. Por ello es que como padre y madre tenemos que estar enterados de cuáles son estas, cómo se configuran estas conductas de manera o como delitos precisamente. Entonces, fíjense ustedes que el Código Penal del Estado nos dice: a quien sin el consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula, que es lo que yo les comentaba, no precisamente que esta persona, el victimario, quiere llegar a la cópula, sino simplemente que es una conducta de tocamientos o de acariciar a los menores. Ejecute en ella un acto sexual o lo obliguen a ejecutarlo, se le impondrá prisión de 1 a 3 años. Fíjense, aquí yo considero como abogada que esta penalidad es muy baja, debería de ser un poco más alta, porque si bien es cierto que no es violación, también lo es que las secuelas psicológicas que le imprime a los menores esta conducta es tan grave quizás como la de la violación. Entonces le pregunto a la psicóloga, ¿crees que haya mucha diferencia entre una persona que sea violada, esto es, que sea sometida a la cópula, Magda, contra un menor que solamente está siendo acariciado por un adulto con fines sexuales sin llegar a la cópula? ¿Hay una diferencia? Yo pienso que legalmente, bueno, legalmente hay una diferencia. Ya lo dije, para mí la penalidad está muy baja, una frente a la otra. Pero ahora, ¿cuál es esa diferencia psicológica para los menores entre la violación y el abuso sexual? ¿Existe realmente una diferencia entre las dos conductas, pero con respecto a la víctima, o no la existe? ¿Tú qué opinas con respecto a eso, Magda? El daño se toma de igual manera, Gaby, como una violación, o sea, como un abuso sexual como tal, porque el impacto que tiene el menor en este caso es totalmente, pues puede llamarse igual. Sí, y más si el abusador, vamos a hablar en términos de vínculos, ¿sí? Si el abusador, en este caso, es el padre o algún familiar cercano al niño, el trauma para el niño es mucho más grande. ¿Por qué? Porque hay una confusión en cuanto al niño, porque se supone que el papá, en este caso, es el que le da la confianza, ¿sí?, y la protección al niño. Entonces, se pierde totalmente la confianza en este caso, y el trauma es mucho más, mientras más cercano sea el vínculo del abusador, es más impactante, ¿sí?, el impacto psicológico que tiene el niño. Claro. Sí. Bien, pues fíjense cómo desde el punto de vista psicológico también es muy grave. O sea, es tan grave una situación como tanto la violación como solo el abuso. Incluso pienso yo que el acoso sexual, que también se da de otra forma y del que ya tuvimos otro programa aquí en ProMujer, pues también tiene un gran impacto psicológico. Ese día lo vimos nosotras. Ahora bien, nos dicen en las redes, y bueno, y gracias a todas las personas que nos siguen, que nos ven y que nos repiten el programa. Nos dice por aquí el psicólogo Eric Beltrán, a quien pronto vamos a ver en este programa también acompañándonos, ¿a dónde pueden acudir para poder apoyar a las personas que no tienen recursos para pagar abogados? Bueno, hay una situación muy importante. En cuanto a las denuncias penales o a las denuncias de situaciones o noticias criminales, el Ministerio Público es el abogado de las víctimas. Esto tiene que ser muy claro. Por desgracia, no siempre se reconoce como tal. El mismo Ministerio Público no se reconoce a sí mismo como abogado de la víctima, pero el Ministerio Público tiene obligación de proteger a las víctimas y de proveerles todo lo que necesitan. Ahora bien, el Ministerio Público también tiene obligación de comunicarse con la Comisión de Atención a Víctimas para que les proporcione asesoría legal a las personas. Y de la misma forma, el Ministerio Público, que es tan abogado como lo soy yo y cualquier otro abogado, obviamente debe de estar bien informado para poder decirle a la víctima cómo acudir, a dónde acudir, qué hacer, cómo tratarle. Tengo entendido que en la Fiscalía también existe una unidad de atención a víctimas con psicólogas y psicólogos que atienden este tipo de situaciones. Entonces, por el punto legal, como les dije, bueno, está también la Defensoría Pública del Tribunal Superior de Justicia,
en donde también están obligados a dar la asesoría legal a las personas. También está el bufete de la Universidad de Quintana Roo, que también es un ente público que está obligado a apoyar a las personas. Creo que ahí sí cobran alguna cuota de recuperación, pero que depende de la situación económica de las personas que asisten a ella. De momento son las unidades que se me ocurren, aunque también la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo tiene personal jurídico que yo he visto, atiende a las personas y las dirige para que puedan entender en qué situación están y qué más deben hacer. Y bueno, también nos preguntan que esto es en el caso de las denuncias, pero en el caso del apoyo psicológico a las víctimas, ¿a dónde acudir? Bueno, esta parte se la voy a dejar a la psicóloga porque ella mejor que yo puede saberlo. Magda, ¿a dónde pueden acudir cuando no tienen recursos? Cuando no tienen recursos está el Instituto Quintanarroense de la Mujer, que tiene atención psicológica, ¿sí? Y ahí ya se canaliza a las instancias que deban dirigirse, ¿sí? Nosotros estamos también atendiendo a personas que pues tengan este tipo de problema y los ponemos canalizar y orientar también. Claro. Sí. Bien, y también le doy las gracias a otras personas también que nos están viendo y que nos están mandando mensajes de WhatsApp. No sé por qué no lo hacen por el Face para que se vean más vistos. Bien, continuando con este tema tan delicado, es importante saber que, como lo dije al principio, el Código Penal del Estado claramente nos dice cuál es la situación de los profesores cuando se enteran de este tipo de situaciones. En el artículo 131 ter nos dice el Código Penal, los docentes, las autoridades educativas de los centros escolares y del gobierno relacionados con la materia, que tengan conocimiento de la comisión de los delitos señalados en estos artículos del Código Penal que tienen que ver con el capítulo de la libertad sexual, en contra de la comisión de estos delitos, en contra de los educandos, esto es niñas y niñas, jóvenes, incluso adolescentes que tengan ellos bajo su responsabilidad, deberán inmediatamente proceder a hacerlo del conocimiento de las autoridades competentes, así como con sus padres o sus representantes legales. La contravención a esta disposición será sancionada por las leyes aplicadas, esto es, si los maestros o maestras que tengan conocimiento de la existencia de cualquier delito sexual en contra de niñas, niños y menores, están obligados a denunciar. Esto es muy importante porque es la única forma de que terminemos con este flagelo del abuso sexual infantil. Bien, Magda, ¿cuál sería alguna de las situaciones que como psicólogos pueden o qué hacen ustedes cuando reciben a un menor con este tipo de situaciones del abuso sexual? Bueno, llega acompañado del adulto, obviamente, y tiene que ir canalizado precisamente a una atención psicológica infantil con un especialista en psicología infantil. Anteriormente, bueno, anticipadamente se tiene que platicar con el padre para ver qué situación hay y todo, y ya posteriormente se atiende al niño, se les hacen algunos estudios, ¿sí? Y ver realmente el grado de afectación que tiene. Muy bien, pero ¿cómo es esa valoración que ustedes hacen con los padres, el padre y la madre? ¿Qué es lo que ustedes usualmente podrían preguntar o por dónde empezarían ese camino? ¿Cómo van construyendo esa brecha de comunicación con el padre y la madre del menor en el caso de que vayan los dos? ¿Sí? Sí, pues platicar con ellos y realmente si cubre con las características que hace un rato mencioné, una de las características que mencioné, para saber si realmente el niño está siendo abusado, ¿sí? Pues realmente ver cuál es la situación real que tiene el niño, ¿sí? ¿Por qué ellos están pues sospechando que el niño es abusado sexualmente? Aquí es importante que los padres siempre le crean a los niños, porque realmente a veces el abuso sexual sigue o el abuso sigue. ¿Por qué? Porque los niños hablan y no les creen, ¿sí? Entonces es importante que le crean a los niños, ¿sí? Y que realmente si estamos en el conocimiento de que el niño está siendo abusado, pues denunciar esa situación, porque si no ya estaríamos siendo realmente cómplices de esa situación. Claro. Bien, entonces reiteramos, la comunicación con los menores es importante para saber qué les está pasando. Ahora, yo quiero preguntarle a la psicóloga Magda, ¿tienes conocimiento, Magda, de que existe algún programa específico
para las escuelas primarias, para los preescolares y las secundarias, para hablar de este tipo de temas? Bueno, pues hay pláticas que se dan, pero a nivel primaria, la verdad no tengo conocimiento, sí hay a nivel primaria. Sé que hay a nivel secundaria, a nivel licenciatura, sí, pero es importante que se abran estos espacios para que desde la primaria los niños sepan identificar ese tipo de situaciones, y importante también que desde casa los padres hablen con los niños, sí, para identificar ese tipo de conductas. Bueno, Magda, ¿podrías darnos un ejemplo de cómo iniciar un diálogo precisamente con los niños, con las niñas, los niños en casa, para cuando vean estas conductas que ya nos relataste al principio, como padre, madre, abuela, abuelo, ya vimos estas conductas ahora, ¿puedes darnos así como si hubiera un pequeñito esquema o una fórmula para preguntarle, para establecer esta comunicación tan delicada con los menores? Porque no todas las personas tienen esta habilidad de la comunicación con los hijos, es algo difícil. Ahora, ¿hay alguna así como formulita que nos pudieras dar para los padres y las madres que nos están mirando y puedan aprovechar de esta plática que estamos teniendo hoy? Bueno, en cuestión psicológica, pues siempre se trata de jugar con los niños, ¿sí? Se detectan situaciones por medio de los juegos, los dibujos, ¿sí? Yo creo que sería una buena fórmula, igual a los padres, que por medio de los juegos logren identificar ese tipo de conductas, que te diga el niño realmente qué es lo que está pasando, ¿sí? Y pues enfatizar mucho esa situación. El juego es una de las características, sí, en las cuales puedes identificar muchas conductas Muy bien. inapropiadas. Bueno, pues bueno, es una lástima, se nos agota el tiempo como cada semana, pero ya saben que volveremos a estar aquí la próxima semana. De cualquier manera, pueden entrar a la fanpage de ProMujer Quintana Roo AC en Facebook. Ahí también nos pueden hacer preguntas, también les podemos atender, no hay ningún problema. Recuerden que ProMujer Quintana Roo AC da asesorías y consultas. En este momento, más adelante, creemos que por agosto ya podremos tener un lugar específico, una oficina específica para dar ya una especie de seguimiento a todas estas situaciones, porque es un proyecto que estamos haciendo de verdad con mucho entusiasmo y que creemos que pueda quedar listo en agosto, como lo hemos venido anunciando. Y nuevamente les digo, muy pronto tendremos la cartilla para identificar precisamente el abuso sexual infantil que nosotros estaremos dando en las escuelas, en preescolar y en primaria. Todo este tipo de actividades que son lo que ha caracterizado siempre a ProMujer Quintana Roo AC. Nuevamente, les agradezco por estar un día más con nosotras. La próxima semana les esperamos, les anunciaremos, ya saben, nuestro tema. Y espero que la hayan pasado bien el día de hoy. Magda. Muchas gracias, sí, y créanle a sus hijos realmente. Gracias, que tengan una excelente tarde y una excelente semana. ProMujer Quintana Roo AC. Esta fue una producción de Coadonga Medios para Pulso Sur.